por, por una parte, eh, saber realmente, eh, o bueno, no saber, sino validar que el que tiene la tierra hoy en día es realmente el propietario, ¿ok? Entonces, por eso es que a veces salen campañas en donde sale Petro todo afanado y con su Twitter, que deberían quitarle el celular, sale ahí diciendo, no, y ahora ya tenemos tantos billones de pesos y le vamos a comprar tanta tierra a los ganaderos. Y sí, le compraron unas hectáreas, pero no pudo comprar más porque se le acabó la plata, porque por alguna norma, alguna leguleyada, como se dice en términos jurídicos, le bloquean eso y no puede seguir comprando esas tierras. Entonces, digamos que desde ese punto de vista hay muchas trabas, se está atrancando mucho eso, porque obviamente a estos cacaos de la política no les conviene eso, ¿sí? ¿Por qué? Porque ellos lo que quieren es seguir acaparando tierra, ¿listo? Entonces hay que tener mucha precaución con eso. Este impuesto, esto tenía que pasar, al igual que lo que estamos viviendo ahorita con el tema del subsidio a la gasolina que se está desmontando. Nos va a doler cuando desmonten el diésel, que ese es con el que se mueven los camiones, pero bueno, digamos que se está medio haciendo ese tipo de actividades con el propósito de empezar a normalizar este tipo de situaciones y esperar a que esa revalorización desestimule esas actividades, esas malas prácticas que tienen nuestros padres de la patria, que se enriquecen a costillas de algo que ellos mismos torpedean en el Congreso para que ese tipo de motivaciones no salgan, no se haga esa revalorización y ellos puedan seguir comprando la tierra a precios regalados. ¿Ok? Entonces, habiendo hecho ese contexto, vamos ahora sí a hablar acerca de estos principios con el propósito de, digamos que de tener una idea mucho más clara acerca de esta temática. Entonces, como les decía, pues vamos a hablar, ay, perdón, es que paré la grabación. Ay, ¿qué hice? Esperen un momentico porque algo hice mal. Mi chica. No, profe, aquí sigue grabando. ¿Se está grabando? ¿Sí? Ah, Sí. bueno, listo. Ay, perdón, muchas gracias. Pensé que no se estaba grabando. Listo, listo, bien. Entonces, básicamente esta presentación la he diseñado para desarrollarla de la siguiente manera. Vamos a hablar acerca de los siguientes tópicos. El primero, de justicia tributaria. En el segundo hablaremos de equidad tributaria y en el tercero de capacidad tributaria, con el objetivo de abordar cada uno de estos principios y poderlo desglosar de una manera que podamos comprender mucho mejor. Eh, lo primero que hay que decir, y creo que muchos de ustedes han tenido oportunidad de ver esto sale en las redes sociales, ¿sí? Y muestran este árbol inclinado hacia un lado y nótese que el arbolito tiene todas las frutas en este sector, ¿sí? Se supone que este árbol debería surtir a las dos personas que están acá, ¿sí? Pero realmente solo se está beneficiando esta persona, ¿ok? Porque es la que tiene mayor probabilidad de recoger frutos. Esta apenas tiene 3 productos, ¿ok? Y esperar a que maduren y a ver cuándo caen. Entonces, esta persona está en total desventaja frente a esta persona, ¿ok? Aquí estamos hablando básicamente de la desigualdad o de la inequidad, ¿sí? Entonces, básicamente ahí lo que está diciendo es que a uno de los niños le cae una manzana y al otro no le cae nada. Eso es un desigual acceso a nivel de oportunidades, ¿sí? Este niño, y no tiene la culpa de ser un privilegiado, de haber nacido en el lado correcto, y este niño, pues desafortunadamente nació en el lado incorrecto, en donde, pues digamos que dependiendo de eso, del sitio donde nació, donde se está, donde está creciendo, pues no tiene las mismas oportunidades que las que tiene el niño de la izquierda. ¿Ok? Luego viene otra que habla específicamente de la equidad o de digamos que aquí estamos hablando más que de equidad, de la igualdad. ¿Ok? Entonces, básicamente acá, ¿qué estamos haciendo? Es el mismo árbol con la misma inclinación de las frutas para un solo lado, en donde el mismo niño se está beneficiando y en el otro, el niño sigue esperando
que le caigan las frutas, pero a los dos les dan la misma herramienta, ¿sí? Lo que pasa es que por el grado de inclinación del árbol, a este niño la herramienta no le sirve de nada. Sigue vara, mientras que a él sí se le facilita el obtener los productos del árbol, ¿ok? Entonces, básicamente acá es una igualdad entre interrogantes, ¿sí? ¿Por qué entre interrogantes? Porque los dos niños tienen la misma herramienta, ¿sí? Tienen la escalera, pero como el árbol está torcido, sigue siendo benéfico solo para uno de ellos. Es decir, solo a uno de ellos le llega el producto, le llegan las manzanas. Entonces, según el texto de esta imagen, dice que hay herramientas y ayudas distribuidas por igual, pero no satisfacen las mismas necesidades por igual para ambas personas. ¿Ok? Aquí nos dice que hay un desigual en esta diapositiva. Aquí esto significa desigual acceso a oportunidades. O sea, este niño tiene más acceso a oportunidades y aquí a nivel de igualdad se dice que ambos tienen las mismas herramientas, las mismas oportunidades, pero debido a la inclinación del árbol se beneficia más el uno que el otro. Y esto nos pasa. Esto es una radiografía eh, dibujada. O sea, esto es nuestra realidad como país dibujada con niños y con arbolitos y manzanas. ¿Ok? La tercera gráfica, Profe, ahí sería, ay, dime, perdón, profe, no, ahí tranquilo. sería, de pronto se busca, bueno, según la gráfica se busca pues garantizar que las personas tengan como los mismos derechos y oportunidades, pero pues depende de cómo se apliquen, ¿no? Pienso yo. Exactamente, Sandra, esa es la definición. No lo podías decir muchísimo mejor. El tema va orientado a eso. Digamos que aquí se habla mucho de, pero tenemos educación gratis, por lo menos bachillerato gratis, pero la calidad no es la misma, ¿sí? Y uno corrobora eso básicamente con los exámenes internacionales. Nosotros como país, por pertenecer a la OCDE y todos estos, a pertenecer a todas estas métricas internacionales que se hacen, digamos que tenemos la oportunidad de poder observar muchas cosas, de podernos medir y básicamente en esos exámenes internacionales nos va muy mal porque la mayor cantidad de niños que lo presentan son obviamente del sector público y pues ahí ustedes saben que pues en el sector público no hay la mejor educación, no hay bueno, no es que no haya la mejor educación, sino que no hay las mejores herramientas, ¿sí? Que de pronto se consiguen en el sector privado. En el sector privado, pues digamos que los niños tienen acceso a más herramientas, eh, accesos a mejor bibliografía, convenios que hace el colegio con otras entidades. El sector público se queda ahí. Simulacros, Sí, simulacros, todo eso. exactamente. En el sector público se vuelve muy paquidérmico el tema. Muchos docentes tratan, y no estoy hablando mal de los docentes porque son los que menos culpa tienen, sino que digamos que se benefician por el sistema y básicamente ahí lo que hace es que se acomodan a una necesidad y pues como ya tienen ahí el trabajo, pues ya no se esfuerzan tanto como si le ponen unas métricas y unos indicadores en el sector privado que ahí ya los docentes tienen que cumplir y ser, digamos que cada vez mejorar en su servicio educativo. Cuéntame, Carolina. Sí, me es hablar como sobre el tema, porque me pasó a mí y realmente es claro. Yo tengo una niña de 12 años y yo cuando ella estaba chiquita, yo la metí, digamos que a Confama porque ellos tienen, en la caja de compensación, tienen colegio para ellos, ¿cierto? Pero entonces cuando ella ya estaba a primero me tocó meterla a un público porque, bueno, porque estaba cerca a la casa, porque yo trabajaba y bueno, me quedaba más central a mi mamá y bueno, y en ese tiempo uno no tenía como los mismos economía como ahora que uno la puede meter a un particular. Y se ve mucho la diferencia porque yo este año decidí, no, mi hija se va para un privado porque realmente el público a nosotros en nuestras épocas pudo haber sido diferente como el de ahora, porque nosotros en nuestras épocas eran los colegios más públicos más rígidos, tanto por los papás, entonces no había como tanto problema, el gobierno, bueno, por muchas situaciones.
pero hoy en día el público es, así como dice usted, profe, no es por hablar del profesor ni nada, sino que hoy en día han tomado todo como con tanta libertad, que ya no se puede castigar, que no se puede, entonces el niño hoy en día no quiere nada, le regalan los años regalados, porque eso es una cosa impresionante, porque yo digo que lo que no hacen en un año lo van a hacer en una semana, bueno, en fin. Y yo metí a mi niña a un privado, y este año para mí ha sido una diferencia súper grande. Tanto es que es tan complicado para uno, papá, porque son unos trabajos que uno dice, Dios mío, yo en este momento si yo no lo vi. Y ellos en estos momentos y son unos niños tesos, porque yo miro a mi hija y yo le digo, pero mire, o sea, la gran diferencia es esa, tanto en valores, en responsabilidad, en calidad, en, bueno, en muchas cosas que uno no ve en un privado, en un Público. público. Sí, esa es una triste realidad que vivimos en el país. Imagínate, si eso pasa en ciudades grandes, imagínate en municipios mucho más pequeños, pues todavía es más difícil, ¿sí? Es una... Súper difícil. Miren, Qué pena, profe, pero sí es súper difícil porque yo tengo tías y primas que son profesoras, pero ellas están en municipios. Tengo una que está en una vereda por allá en Ecoclí, tengo otra que es del Chocó, pero son en veredas que uno dice que triste, o sea, no tienen recursos, no tienen computadores, no tienen nada, no tienen señal. Yo no sé cómo hacen en un salón, en un solo salón está primero nivel cero. O sea, es una cosa espantosa. Mi tía cuando viene aquí, ella de aquí es que se lleva recursos para poderles enseñar allá a sus niños, libros. O sea, es algo que yo digo que triste. Pero bueno, es la realidad de nuestro país. sí, es incómodo, pero sí, digamos que a eso vamos con el tema de la equidad, o bueno, de la igualdad. Y es que por el hecho de que todos tengamos acceso a la educación, la calidad no es la misma. Desafortunadamente, pecamos como país en ese tipo de situaciones. Y lo peor es que esto nos pasa a todos los países de la región. Esto no es solamente un tema de Colombia, esto es un tema de región como tal y digamos que de una u otra manera vivimos los mismos flagelos, cometemos los mismos errores, ¿sí? Pero digamos que si usted quiere de pronto progresar un poco más, y Carolina lo decía con total sinceridad, hoy en día no se le puede reprender, si usted le llama la atención, ya se metió usted en un problema como profesor porque digamos que priman más los derechos que los deberes y eso en una sociedad es bastante malo porque debería ser por igual, ¿sí? Entonces estamos creando una cultura o una generación en donde si usted le dice algo es un problema, se traumatiza, vienen otro tipo de situaciones porque entonces ya no están, digamos que como que no les estamos dando las herramientas para que este tipo de generación, de estos niños que vienen, salgan dotados pues, como nos tocó a nosotros, y a las buenas o a las malas, usted, usted no escuchaba a los que somos de mi generación, un poquito antes, eh, pues que había tanto nivel de suicidio, ¿sí? Como lo hay a nivel de la adolescencia hoy en día, pero es precisamente porque no los estamos dotando con, con responsabilidades, con carácter, ¿sí? Que sepan que no en todo puede ganar, que va a haber momentos en los que va a perder y que le va a tocar, hombre, asumirla con gallardía y con berraquera y pararse de nuevo y seguir con, con esa actividad o con esa responsabilidad que venía desarrollando y que pues desafortunadamente en este mundo hay cosas en las que uno va a ganar y hay otras en las que va a perder y tenemos que estar preparados para eso. A los niños hoy en día no les, como que no los dotan de eso. Entonces, esa pasividad y esa es tanto proteccionismo que se les está dando, los estamos, yo digo que malformando en el sentido en que son personas que salen muy débiles a enfrentarse a una sociedad totalmente, eh, digamos que es como canibalizada, porque es a tratar de obtener el puesto
que no solamente el mejor preparado esté, sino el que de pronto logra tener un mejor contacto, el que tiene una palanca, el que tiene algo adicional para poder obtener ese puesto. Y todo, y digamos que aquí de lo que más nos falla como sociedad es este tema, igualdad, pero entre interrogantes. Porque tenemos las herramientas, tenemos el mismo acceso a las mismas herramientas, bueno, no a las mismas, pero sí digamos que a nivel de esos derechos, derecho a la educación, derecho a la salud, vaya usted a una EPS a ver si lo atienden igual que en una prepagada. Y la diferencia es del cielo a la tierra, ¿sí? Y así pasa con muchos de los servicios que la nación nos presta como población. Entonces, hay como una estrato uno y servicio para estrato uno y servicio para estrato 6. Y el de estrato 6 tiene todas las ventajas, o sea, tiene la escalera más grande, ¿sí? Que tiene esta escalera más grande para obtener la mayor cantidad de recursos sin tener que necesitarlos. Y los que realmente la necesitarían más grande no la están obteniendo. Entonces, frente a eso hay mucho porque digamos que mejorar como país, como población. Tenemos que entrar a evaluar qué tan bueno, qué tan malo está cada uno de los servicios hombre, en la medida de lo posible, pues poder exigir lo que realmente se necesita, porque es para nuestros hijos, porque es para nuestra familia, porque es para nosotros mismos. Entonces, si ahí se hace necesario, pero es que hay una situación también y es que en la medida en que nosotros cada vez nos hacemos más sensibles o cada vez que nos duele pagar impuestos, como que uno dice, miércoles. Yo creo que muchos de ustedes tuvieron que declarar renta y pagar renta y ahora le llega un informe de nuestro amigo de la DIAN diciéndonos, mire, gracias a sus impuestos que pagó este periodo sobre tema de renta, vamos a destinar tanto para educación, tanto para salud, tanto para carreteras, tanto, y lo discriminan de manera tal que uno como que dice, "Ah, bueno, al menos me están rindiendo cuentas, al menos sé para dónde ir a parar mi dinero. Que sea la realidad, ya hay mucho trecho, ¿sí? Pero por lo menos me están diciendo hacia dónde van a invertir mis recursos y yo como que tengo claridad de eso también y eso me da armas para también uno decir, bueno, voy a exigir, ¿cómo así que yo estoy pagando? Si esto me está doliendo, entonces voy a hacerle más seguimiento a esto, voy a hacerle más control. Entonces, en la medida en que estamos pagando impuestos, que estamos contribuyendo, que nos está doliendo, como que uno dice, oiga, sí, creo que vale la pena hacerle como más seguimiento a este tema, voy a exigir más porque yo soy un contribuyente y como contribuyente tengo unos deberes, pero también tengo unos derechos y uno de esos es exigir calidad por lo mío, exigir calidad en las obras que se están haciendo. ¿Por qué se están demorando tanto? No sé si a ustedes les pasa, pero a mí me enferma cuando hay una vía medio bien, ¿sí? Digamos que medianamente transitable, porque no todas son buenas, pero suponga que estamos en una vía transitable, sin huecos, ¿sí? Y pasó algo con un tubo, alguna cosa, y llegó el acueducto, rompió la vía de lado a lado, hizo la obra que tenía y la dejó destapada. Y así literalmente dura 2 meses la obra. Entonces, y usted dice, bueno, pero si esta vía estaba bien, ¿por qué un trabajo que está haciendo el mismo estado o el mismo distrito, el mismo municipio, por qué si lo están haciendo ellos, por qué no lo terminan bien? Entonces uno va y pregunta, porque yo he hecho la tarea y me pongo bravo y les mando un comunicado, sí, estimado ciudadano, o en alguna ocasión me respondieron quejoso, es un término jurídico, pero es peyorativo como un tenaz. Entonces, sí, señor quejoso, le comentamos que se deja abierta la obra porque estamos esperando si el tubo quedó bien cerrado, bien sellado, si presenta alguna filtración para no volver a romper, tener que incurrir en doble gasto. Ok, yo lo entiendo por ellos, pero ya nosotros, ¿quién nos entiende que se está formando tremendo trancón, que estamos pagando por una obra?
que hoy en día no está cumpliendo la función que debería cumplir. Se están dañando los carros, eso genera accidentes, inclusive hasta muertos, porque llega una persona en moto que no conoce la vía, no ve el hueco ese que abrieron, ¡pum!, se estrella, accidente fatal. Entonces, todo ese tipo de cosas son las que hay que ver. Pero a veces, como no exigimos nuestros derechos, pues digamos que, bien sea porque los desconocemos o porque no nos duele, entonces no los exigimos y eso deriva en que se vuelva un gobierno sin vergüenza, un gobierno que no le duele nada y que simplemente, esta gente se aguanta, ¿sí? Entonces, vaya a ver si eso se aguantan por allá en Europa o en Estados Unidos, que les hagan ese tipo de cosas. Es fijo que con una simple llamada o una carta que uno imponga, ya ahí de inmediato le dan atención a eso, porque esa gente paga impuestos y paga impuestos duros, ¿ok? Entonces, eso es como para cerrar ese tema. Y luego viene otra diapositiva y otro recuadro que nos habla específicamente acerca de la equidad, ¿ok? Una equidad en donde el niño de la derecha, de acá, de este sector, eh, tiene una escalera más alta, ¿sí? Para poder llegar también a la fruta, ¿sí? Aquí básicamente este texto nos dice que las herramientas identifican las desigualdades y ayudan a combatirlas, a paliarlas, ¿sí? Es decir, la equidad tiene en cuenta las necesidades y las condiciones de cada persona, ¿ok? Entonces digamos que aquí como que se empieza a corregir un poquito más, esta es como la mejor de las tres gráficas, la de la equidad, y viene una cuarta que habla específicamente de la justicia, ¿ok? Aquí en la viñeta de la justicia, pues no hacen falta escaleras diferentes, ¿sí? Porque es que el problema no es la escalera, el problema es el árbol, ¿sí? Y lo que hicieron fue enderezar el árbol de tal manera que el árbol esté en capacidad de darle fruto a ambos niños, sin diferencia, sin tener que utilizar uno una herramienta diferente, una herramienta adicional, nada, todos con igualdad de condiciones, ¿sí? Entonces, ¿qué dice el texto aquí en inglés? La justicia, ¿qué hace? Arregla el sistema para ofrecer el mismo acceso a las herramientas y a las oportunidades. Entonces, básicamente, con esto lo que les quiero mostrar es eh, un simple gráfico de árboles, manzanas y niños con alguna que otra herramienta, nos demuestra la realidad en la cual vivimos. Y vuelvo y les digo, esto pasa en toda la región. En toda Latinoamérica nos ocurre este tipo de cosas. ¿Ok? Entonces, bien interesante a nivel gráfico, pues poderlo comprender lo que es inequidad, una falsa igualdad o una equidad bien distribuida o el escenario perfecto que es la justicia. ¿Ok? Y partiendo de esto, ¿cómo nos encontramos hoy? ¿Sí? Digamos que hay unas, llamémoslo, contradicciones de una frágil economía, ¿sí? Por llamarlo de alguna manera. Digamos que no han sido fáciles de desenredar los mensajes que desde la economía y desde las mismas autoridades gubernamentales envían a la sociedad, ¿sí? Eh, Estos son datos, digamos que comparando 2021-2022, en donde se nos muestra que la economía creció a una tasa del 17,6%, ¿sí? Perdón, aquí voy a mostrar todo esto. Entonces, digamos que se nos indica que la economía creció a una tasa del 17,6% en el segundo trimestre del 2021. Y eso se dio debido a lo que se conoce en economía como un efecto rebote. ¿Qué es el efecto rebote? Que veníamos de un bajonazo impresionante a nivel de productividad, y la productividad, recuerden que se mide con el PIB. Entonces, el PIB en pandemia en el 2020 cayó a un 7, casi rayando el 8% negativo, y cuando se empieza a abrir la economía de nuevo, se dispara impresionantemente la productividad, y llegó a términos del 17,6%. Entonces, eso no significa que es que nuestra economía fue la mejor del mundo. No, básicamente a lo que responde es a un efecto rebote, ¿sí?
una situación que veníamos con cifras negativas y al compararnos esas cifras negativas inmediatamente y con la apertura a la economía que hubo después de la pandemia, pues obviamente el efecto fue dispararse para arriba en lo positivo. Entonces, digamos que eso estuvo bien, pero es un dato que tiende a ser engañoso. Sucede que acá tenemos lo que es una inflación. eh, digamos que tuvimos una inflación que rayaba en el 3,70 y digamos que aquí esto es para Colombia y aquí está para el tema global. Básicamente, en Colombia tuvimos una inflación anual al mes de julio del 3,91%. Eh, digamos que estuvo por debajo de lo que había previsto el Banco de la República, pero todavía se encontraba esa inflación baja porque digamos que no se habían experimentado los problemas que estamos viviendo hoy en día, que fue que muchos países inyectaron dinero de la nada a las economías y eso hizo que eh, la inflación se disparara. Y a nosotros, que no imprimimos dinero, nos afectó por otros tipos de factores, porque la cadena de suministros falló, porque somos países tercermundistas y vivimos es de la exportación de materias primas y pues las materias primas no se estaban vendiendo mucho en época de pandemia y todavía en pospandemia no se estaban dinamizando de la misma manera. Entonces digamos que todo ese tipo de cosas nos vinieron afectando. Eh, también digamos que teníamos una tasa de desempleo más o menos del orden del 14,4%, acá abajo en esta gráfica. Esta tasa de desempleo para junio de 2021 estaba en el 14,4%. Hoy, gracias a Dios, ha logrado disminuir, pero ha logrado disminuir en gran medida gracias a qué? A que el gobierno ha creado muchos empleos públicos, ¿ok? Y eso no es tan chévere, ¿sí? ¿Por qué? Porque es que el verdadero empleador en una economía debe ser el sector privado. El sector público debe propender cada vez por reducirse más, ¿sí? Si estamos creando más empleo público, lo que estamos haciendo es ensanchar nuestras obligaciones laborales para con esas personas, que chévere que nos ayuda el sector público a disminuir la cifra de desempleo, pero digamos que estamos creando un problema a futuro. ¿Ok? Porque cada vez más amplia va a ser la nómina estatal y esa tiende a ser una nómina muy costosa. ¿Ok? Y aparte, pues que goza de muchas prebendas, entonces, dependiendo la entidad en la que usted quede, entonces le dan estudio gratis, le dan varias primas, en fin, tiene una serie de prebendas que de pronto en muchas empresas privadas no existen y esto pues obviamente hace que se nos dispare ese tema tanto en factor nominal, en factor de nómina, como en tema pensional, ¿ok? Entonces, son situaciones que hoy en día disminuyen un mal indicador que tenemos, que es el desempleo, pero que a futuro nos va a generar muchísimos más problemas. Es decir, la solución que estamos implementando no es la correcta. ¿Sí? Pero, pues digamos que al no haber más, pues de esa solución, pues nos pegaremos, ¿ok? Entonces, mire acá cómo las proyecciones del Centro de Investigaciones del BBVA para Colombia estimaba que el PIB para el 2021 tuvo un crecimiento del 7,5% en promedio y para el 2022 iba a caer al 4%. Esta cifra realmente llegó como al 3 y pico. Y hoy en día ya estamos mirando un crecimiento negativo, desafortunadamente. Pero digamos que todo esto hay que verlo desde la óptica de lo macro, es decir, no solamente mirarnos el ombligo como país, sino también mirar, bueno, qué está pasando en la región, qué está pasando a nivel mundial con todas estas guerras, con todo esto, eh, todo lo que estamos viviendo y como que cada quien tiende a coger un bando y ese bando entonces yo lo defiendo porque yo voy
yo me alío con el desvalido y con el menos favorecido, y entonces entramos en ese tipo de disputas y se nos forma un problema y como que nos desviamos o quitamos la atención de lo que realmente termina siendo importante. Y no estoy diciendo que la muerte de todos estos niños y de esta población civil en Gaza y ahora en Cisjordania no sean importantes ni mucho menos, o que no nos tendrían que importar, no para nada. Es muy importante el tema, pero también tenemos que mirar qué está pasando en el país para así mismo poder determinar cuál va a ser el rumbo que vamos a tomar de aquí en adelante. La inflación, pues estaba en el 3,7%. Para el 2022 se esperaba que creciera al 3,3%, y eso en realidad llegó a pasar esos indicadores. Hoy en día estamos hablando de una inflación más o menos del 10,5%. Y ha venido bajando porque llegamos al techo del 13,8, pero ya la llevamos en el 10,5. Se espera que al final del año ojalá podamos llegar a una inflación de un dígito, que ya es muy difícil en un mes, y diciembre, que con la prima y todo esto se disparan las compras, y esto pues ayuda a que los precios suban. Entonces, pues digamos que ya creo que este año no se pudo, toca mirar el otro año a ver qué tanto se puede hacer eso. Y tasa de cambio promedio, pues se venían hablando de cifras de 3.600, y ya todos sabemos lo que pasó con el dólar. A nivel del PIB, viéndolo desde componentes internacionales, en Estados Unidos, en el 2021 el PIB había crecido un 6,7, para el 2022 se proyectó un 4,8. En la eurozona, todo lo que es la Comunidad Económica Europea, en el 2021 un crecimiento de 4,8, y para el 2022 se esperaba que fuera del 5, pero esto lo ayudó a dañar la guerra en Ucrania y en Rusia, y pues digamos que el crecimiento fue más bajo. Hoy en día Alemania tiene fuertes problemas de crecimiento, también decreció, ¿sí? Entonces, digamos que esto no es solamente un tema de Colombia como tal, hay que mirar qué está pasando en la economía mundial, en la producción de bienes y servicios, y cómo las guerras y los conflictos internacionales están afectando este tipo de indicadores. China, digamos que había crecido a un ritmo del 8,2% en su PIB, y se esperaba que el 2022 creciera un 5,5%. Creo que esto lo superó, y hoy en día está con unas muy buenas expectativas de crecimiento. Y el promedio mundial fue a nivel de producción del PIB del 6,3% a nivel mundial para el 2021, y baja a 4,7% la productividad para el año 2022. Entonces, mire la constancia o cómo el comportamiento de esas variables demuestran lo que pasó en Colombia. Mire que en el 2021, hablando de ese PIB global, en el 2021 el PIB creció en todo. Bueno, en el único donde no creció fue en la eurozona, que cayó a 4,8 frente a un 5% del 2022. Pero en Estados Unidos creció un 6,7, en China creció un 8,2, y el promedio mundial fue de 6,3 en comparación con el 2022, que fue de 4,7. Y eso muestra que en Colombia, pues digamos que este promedio, este PIB de 7,5, pues tiene la misma relación o el mismo comportamiento que se ha venido manejando a nivel mundial con este crecimiento en el PIB del 6,3%. Todo el PIB creció en el año 2021 gracias al efecto rebote de haber tenido PIBs negativos a nivel de todo el mundo, y cuando se abre la economía, pues eso digamos que es lo típico que pasa, ¿sí? Eh, Estábamos todos encerrados, ¿sí? A punta de Netflix o de Caracol y de RCN, que es lo peor, pero bueno, digamos que era lo que teníamos acceso en ese momento. Y tan pronto le dan medio apertura, como que listo, ya pueden salir, pero calmados, ¿no? Cojan la suave, no sé qué, ok, listo. Bueno, que vamos a cine, claro, todo el mundo sale, que para el cine, que a obras de teatro, que a conciertos. Entonces, ese sector cultural, eh, digamos que se empieza a ver una expectativa al alza, precisamente porque todos estábamos encerrados, lo único que queríamos era salir, ver otro tipo de personas,
eh, de interactuar con otro tipo de personas, ver otro tipo de programas, de actividades, hacer otro tipo de cosas. Entonces, eso ayuda a jalonar la economía. Entonces ya uno como que dice, "Oh, voy a ir a tierra caliente, vámonos a pasear, hagamos tal cosa". Y el que tiene más platica, entonces cambia su celular, comienza a hacer otro tipo de actividades, ya los domicilios otra vez vuelven y se reactivan, aunque en la pandemia eso funcionó muy bien, ¿sí? Pero digamos que al tener mucho más flujo de efectivo, y no digo que se incrementó el flujo de efectivo porque nos aumentaron salarios, jamás, lo digo es porque, digamos que usted ya no incurría en gastos de transporte, ¿m? Usted ya almorzaba en casa, ese tipo de gastos que son rutinarios y que usted se acostumbra a realizarlos, el día que no lo hace, pues usted empieza a guardar esa platica, si es que es juicioso, y de esa manera sale después, nos dan vía libre otra vez para salir y cogemos esa plata y salimos y nos la gastamos. Entonces, que ropa, que actividades culturales, que viajes. Entonces, pues digamos, ¿cómo será que al sol de hoy hay escasez de aviones? ¿Ah? Es tanta la gente que está viajando que los aviones no están dando abasto. Entonces ya se ve empresas grandes eh, de, ¿cómo se llama eso? Aerolíneas que están haciendo compra. Bueno, las aerolíneas no compran aviones. Es muy poca la aerolínea que compra, los alquila. ¿Ok? Entonces, bueno, necesitamos tantos aviones que nos los arrienden. Entonces, las grandes empresas que se dedican a comprar sí, esos aviones para ponérselos, para arrendárselos a las aerolíneas, esas son las que, digamos, ahorita dicen, uy, no, pero no tengo tanto avión, ¿qué hago? Entonces comienzan a pedirle y pues un avión no es que se haga como unas arepas, ¿sí? Un avión tiene mucha... eh, digamos que tecnología por detrás, muchos procesos, mucho control de calidad, entonces se demora y eso ha hecho que hoy en día el tema haya mucha demanda a nivel de fabricación de aviones, precisamente porque la gente hoy en día está viajando más, ¿ok? Entonces, esto básicamente es como un panorama. Aquí vemos lo que eran las proyecciones económicas de la CEPAM, ¿sí? Mire que en América Latina el promedio del PIB se esperaba que cayera, bueno, cayó en promedio un 7.7% y las proyecciones de crecimiento para el 2021 apuntaban a un 3.7% de crecimiento. Por ejemplo, ese era el promedio de América Latina, pero México, su PIB cayó al -9%, pero se esperaba un crecimiento del 3.8%. Entonces, mire ese crecimiento que si usted lo computa, el crecimiento real fue el 12.8%, ¿sí? ¿Qué pasó en Colombia? Caímos un 7% en el PIB y se esperaba un crecimiento del 5%. Y así fue el comportamiento. Panamá cayó un 11%, Ecuador un 9%, Perú un 13%, ¿sí? Venezuela un 30%, ¿ok? Argentina un 10.5%. Entonces todo esto termina afectando toda la economía de la región. Y pues eso obviamente nos pasa factura. ¿Por qué? Porque entonces comienzan los gobiernos a decir, bueno, ¿de dónde he hecho mano para poder suplir las necesidades que tenemos ahora que terminó la pandemia? ¿Cómo voy yo a hacer para combatir los flagelos y volver a recuperar la economía? ¿Ok? Entonces, eso es una tarea fuerte que tienen los gobiernos por realizar y que pues a algunos les ha ido bien, a otros les ha ido más bien mal frente a ese tema, pero bueno, hay que tener un poquito de paciencia para ver realmente los frutos al final del periodo. Entonces, básicamente, pues todo esto son datos macroeconómicos que pues nos dan una visión, ¿sí? de cómo estamos, pero todo esto va atado a, hombre, cómo va a funcionar el Estado, ¿ok? Y un Estado funciona con impuestos, ¿sí? Entonces, sectores que están estancados en el gobierno Petro, infraestructura, ¿sí? No se hacen vías, eh, no ha habido grandes proyectos que uno diga, miércoles, este mal le va a meter a esto. Nada, no hay nada de eso. Entonces, como que uno siente que la economía no despega del todo. Perdón, entonces, eso como que también genera algo de intranquilidad, ¿sí? Porque es que cuando usted empieza a ver que hay obras públicas, es porque hay inversión.
inversión, bien sea del Estado o inversión del privado, porque hizo una concesión, porque es que se espera beneficiarse con la administración de determinada obra, etcétera, etcétera. Pero eh, todo eso depende de qué cantidad de recursos hay, cómo se están gestionando y si esa gestión se está haciendo a tiempo. ¿Ok? Entonces, pues digamos que ahí todavía hay muchos retos por perseguir. El sector agropecuario en Colombia, aunque tuvo, y miren que esto en el presupuesto general de la Nación, el sector agropecuario tuvo una muy buena inyección de recursos, le asignaron más o menos un 6, 7%, 7 billones, ¿sí? Cuando lo usual era que le dieran 2, ¿sí? Ahora ya tiene un buen músculo con el propósito de empezar a hacer obras. No se va a arreglar el país, no se va a arreglar lo rural, o el campesino no va a sentir el beneficio ya mismo, pero digamos que es un buen punto de partida para ver que otros gobiernos sigan haciendo lo mismo, que sigan invirtiendo en el campo, porque es donde realmente se necesitan esos recursos. Mm, y básicamente, pues aquí de destacar todo esto, o sea, ¿cómo se recupera un país? Pues obviamente con inversión que todavía no está llegando como se esperaba, ¿sí? Un poco porque el mismo Petro se ha encargado de insisto, a veces man le tienen que quitar ese celular, si no nos va a acabar como país, que ese es muy impulsivo y va y escribe cuanta cosa se le ocurre y a veces comete errores, entonces eso nos afecta y genera pánico a nivel de los inversionistas, ¿sí? Es un inversionista y dice, uy, hermano, es que con esa reforma laboral que pasaron, con esa reforma a la salud que está en camino y con la pensional, entonces yo como que veo el terreno muy inestable, yo todavía más bien, yo como que en Colombia no invierto hasta que eso no se estabilice, más bien me llevo la plática para otro país que sea mucho más estable, en donde me puedan dar unos rendimientos y sobre todo que mi plática esté protegida, ¿ok? Entonces, digamos que ese panorama hoy en día pues Colombia no goza de eso. Entonces estamos en ese tipo de coyuntura, tanto política como económica. Y aquí entonces ya entrando a hablar directamente con lo que es la justicia tributaria, eh, digamos que el sistema tributario colombiano tiene infinidad de deficiencias, siempre las hemos hablado. Eh, y digamos que con esa nueva reforma tributaria que se hizo, una reforma tributaria justificada eh, en gran medida por el impacto fiscal de la pandemia, y aquí es, digamos que importante o resulta ser necesario recordar las deficiencias estructurales del sistema y las alternativas que desde hace mucho tiempo atrás ha propuesto la academia y que pues, no han sido acogidas, no sé por qué, pero digamos que eh, le encuentran siempre la manera de sacarle el cuerpo a esas recomendaciones, y todavía el gobierno las sigue ignorando. Entonces, digamos que Colombia se ha caracterizado por hacer reformas casi que cada 18 meses. Eh, y digamos que han habido gobiernos en los cuales, digamos que ha sido como un poco más descarado el tema, ¿sí? Mire que la primera reforma tributaria fue por allá en el año de 1897, con José Manuel Marroquín como presidente. Luego, unos años después, 8 años después, vino otra reforma tributaria en 1905, en cabeza de Rafael Reyes. Luego, digamos que aquí las reformas tributarias eran mucho más espaciadas, ¿sí? Mire, aquí en 1914 hubo una y luego en 1917 vino la otra. Luego en el 18, con Marco Fidel Suárez, se hizo una reforma tributaria, pasaron 9 años, se hizo otra reforma tributaria, pasaron 4 años, se hizo otra reforma tributaria, luego este señor Alfonso López Pumarejo sí cogió esto como recocha y comenzó que en el 35 una reforma, que en el 42 otra, y que en el 44 otra. Tres reformas en un solo periodo. Mariano Ospina en el 48, su reforma, Gustavo Rojas Pinilla en el 53 y en el 56, Alberto Lleras Camargo 60 y 61, cada uno con sus
motivaciones puntuales, que es que quiero generar empleo, que es que quiero tapar el hueco fiscal, que es que quiero y que quiero y que quiero, y a la larga, pues digamos que no se termina haciendo ni lo uno ni lo otro, y sí le sacaron recursos y mucho impuesto a la población colombiana. Y luego, Guillermo León Valencia, el papá de Paloma, dos reformas en un mismo año, ¿sí? Carlos Llera Restrepo, tres reformas. Misael Pastrana, una reforma. Y aquí fue donde se creó el famoso PAC. Alfonso López, con cuatro. ¿No? Julio César Turbay con una. Luego vino Belisario Betancur con tres. Virgilio Barco con una. César Gaviria, que este sí fue el mundial, cinco reformas, ¿sí? Ernesto Samper, tres. Eh, Luego vino Andrés Pastrana con dos. Álvaro Uribe con cuatro, pero tener en cuenta que tuvo 8 años de gobierno, Juan Manuel Santos también cuatro, con 8 años de gobierno, y nuestro querido amigo con dos reformas, que en realidad fueron tres, ¿sí? Porque la del 2021, que se le tumbó, la implementaron para el 2022 y que con esa fue con la que se pagó todavía muchos impuestos del año grabable 2022. Y a partir de este año, pues que entra, a partir del otro año que ya entra a funcionar la reforma de Petro, una reforma que pues también digamos que tiene muchos tintes de progresividad, ¿sí? Lo cual es bueno, ese es un principio que ojalá tuvieran todas las reformas tributarias, pero que se ve, es mucho más visible en la reforma de Petro y que le va a permitir recaudar muchos recursos. Esperemos que así sea, esperemos que el viento y la buena mar le ayuden para que esto salga adelante, porque el tema no está muy chévere y para una muestra, para una muestra, un botón, lo que pasó ayer en el estadio del partido de Colombia, cómo lo abuchearon, y eso es delicado. ¿Por qué? Porque es que ahí no lo estaba bucheando Duque, ni Álvaro Uribe, ni Pastrana. No, no, no era la clase política, era el pueblo, ¿sí? Y eso implica que cuando el pueblo se le está volteando, usted tiene que hacer un alto y decir, miércoles, ¿qué está pasando? ¿Sí? ¿Por qué la gente que era el poder político, que era ese capital político que tenía Petro, la calle, hoy la está perdiendo? ¿Ok? Entonces, algo está pasando, algo está haciendo mal, ¿sí? Ese inconformismo de la gente no puede ser infundado. Entonces, ahí va a haber que hacer algún tipo de mea culpa y de ponerse a mirar qué es lo que realmente está pasando y entrar a realizar correctivos frente a eso. Ojalá el orgullo le ayude, porque muchas veces cuando la persona eh, cree que es el único que tiene la razón, pues digamos que tiende a cometer más errores frente a eso. Entonces, ojalá que haga una buena lectura frente a eso y se dé cuenta pues, la población, que el pueblo colombiano como tal, anda inconforme en muchos aspectos. Puede ser que haya mucha noticia falsa, que ustedes saben que los medios aquí tienen dueños puntuales, dueños que están en contra del gobierno, pero pues habrá que, vuelvo y digo, habrá que analizar realmente qué es lo que está pasando, porque la gente ya no le está marchando al ojo, ¿ok? Y en ese mismo sentido hay que hablar que varios estudios han demostrado que el sistema eh, colombiano, el sistema tributario colombiano, incumple con lo que tenemos estipulado en la Carta Política, en la Constitución Política. El artículo 363 de la Constitución Política Nacional nos dice que el sistema tributario se funda en los principios de equidad, de eficiencia y de progresividad. Las leyes tributarias no se aplicarán con retroactividad, pero esto, ¿será que se está cumpliendo? Apenas estos tres principios. Entonces, digamos que evidentemente no se está cumpliendo, ¿sí? Por eso la discusión se debe dar alrededor de la elaboración de una reforma tributaria, de todas las reformas que salgan de aquí en adelante, tratar de exigir que esas reformas tributarias primero sean estructurales, ¿sí? Y que fijen un sistema acorde con los principios fundamentales que establece la Constitución puntualmente en este artículo, ¿ok? Y esto obviamente saca a la luz una serie de deficiencias del sistema,
de nuestro sistema tributario, que pues están presentes no solo a nivel macro, sino también al ver el detalle de cada uno de los impuestos que lo componen ese sistema tributario. Por ejemplo, el impuesto de renta de personas naturales, que se supone debería aportar progresividad al sistema, no lo estaba haciendo, ¿sí? Y esa situación se da especialmente ¿por qué? Por la existencia de una gran cantidad de beneficios tributarios que favorecen en mayor medida a las personas de mayores ingresos. ¿Y esto qué hace? Pues deteriora el recaudo y de igual manera evita que el impuesto cumpla su función de, pues, la función para la cual fue creada, que es la redistribución del ingreso. ¿Ok? Entonces, digamos que en aras de eso hay muchas debilidades, pero digamos que también cuando usted ve un mar tan lleno de debilidades, también tiene que ver un mar de muchas oportunidades para entrar a corregir, para usted hacer historia, para usted eh, quedar en los anaqueles de la historia en donde se diga, ah, mire, todos estos de aquí hacia atrás no hicieron, pero usted tuvo la gallardía de enfrentarse y hacerlo, ¿ok? Que eso es bueno, ¿sí? Eso en realidad debería hacerse. Eh, pero digamos que no todos digamos que a los gobiernos les da, lo piensan mucho cuando tienen que arriesgar mucho capital político, ¿sí? Dicen, uy, no, ¿qué tal yo me arriesgue y no le pegue a lo que es, ¿sí? Por ejemplo, la jugada de Petro que se la jugó toda con el proceso de paz con el ELN y mire estos delincuentes lo que están haciendo. Entonces, ¿hasta dónde puede un gobierno llegar con eso? ¿Sí? Y el problema es que eso le va a afectar en el recaudo tributario, porque entonces las personas no le van a empezar a creer, dicen, uy, este man no pudo, este man nos quedó mal, había dicho que iba a acabar con el ELN o que iba a hacer la paz con el ELN en 3 meses, y mire, ya vamos para año y medio, llevamos año y medio y no se ha logrado hacer nada. Es más, queda la sensación de que como que se están burlando. Entonces, eso es incómodo y eso daña la credibilidad, primero en el pueblo, en nosotros, y eso se lo trasladamos al gobierno. Entonces, yo creo que mucho de la silbatina de ayer a la esposa y a los niños fue orientado a eso, a esa inconformidad que tiene la gente y que está percibiendo a través del proceso de paz. Como que se le están dando muchas garantías cuando uno ya quiere, no, ya no quieren, es como cuando usted tiene un hijo rebelde y usted le da oportunidad y vuelve y le da y llega al punto en el que usted ya se acá de cabo a rabo y le dice, mire, ya, le dice cuántos son 2 por 2 y le canta la tabla y le pone límites y arregla ese problema, porque usted sabe que donde no lo arregla, hasta dónde le puede llegar. Entonces, usted se encarga de trancarlo. Entonces, básicamente, digamos que dejémoslo hasta acá, o para no quitarles más tiempo de descanso, pero sí, digamos que es importante poder tener un contexto claro acerca de este tipo de situaciones. Para la próxima sesión vamos a hablar acerca de temas de impuestos, como el impuesto sobre la renta, el IVA, todo lo que tiene que ver con los dividendos, la riqueza, el impuesto al patrimonio, la actualización catastral, ¿sí? ¿Qué está pasando hoy en día con la DIAN? ¿Qué pasó con los beneficios tributarios y cómo perciben las empresas colombianas ese escenario turbio en el cual nos estamos viendo hoy en día, en donde le exigimos a una empresa privada que genere empleo y que sostenga el empleo, pero a la vez, pues digamos que no le estamos ayudando a generar empleo y a sostenerlo con políticas, con algún tipo de beneficio que lo motive a hacer ese tipo de cosas. Entonces, delicado y máximo en un escenario donde ya se empieza a hablar de inteligencia artificial, en donde de pronto eso nos va a pasar factura a nivel de empleos, ¿sí? Obviamente, pues van a ser empleos muy repetitivos, empleos en donde se desempeñan funciones repetitivas y todo esto. Entonces, digamos que esos son los que directamente se van a ver más afectados. Y eso hace que, pues, como población tengamos que mirar cómo vamos a combatir ese tipo de situaciones, ¿ok? Entonces, hablaremos de esto, hablaremos también acerca de lo que es la equidad tributaria, analizaremos lo que es la equidad vertical y la equidad horizontal para ver eso hasta dónde llega. Hablaremos más de equidad y de justicia, en fin.
digamos que el tema es lo que hay frente a este componente. Entonces, dejémoslo acá. Y recordarles de nuevo que qué pena que sea tan incisivo, pero recordarles entonces que el próximo viernes, pues como no voy a estar, puedan desarrollar las exposiciones, los que tienen que desarrollar la exposición, los otros pues para que entreguen el video a tiempo. Recuerden que en ese fin de semana debo entregar notas, entonces los exámenes van a quedar montados sin ningún problema. Yo igual les mando correíto para que estén atentos a eso, ¿listo? No van a pensar que porque no va a estar acá en la sesión, entonces me pierdo el mapa. Eso no va a pasar. Pero sí les pido el mayor digamos que mucha responsabilidad frente al desarrollo de esa actividad, ¿listo? Se los agradezco muchísimo. Gracias por la asistencia. No sé si de pronto alguien tiene alguna pregunta, algo para cerrar. No, profe, mi parte no, muchas gracias. Ok, Lucy, te agradezco mucho. Muchas gracias a todos igualmente y les deseo una muy buena noche. Descansen. Buen fin de semana. Gracias, Hola, profe. profe, igualmente. Buenas noches a todos. Gracias. Cuídense Profe, mucho. buenas noches.